vejiga y después de la infección aguda de orina, y vamos a pasar un video de cómo hacer una cistostomía por función y cómo es la técnica de colocación de estómago. Bien, con respecto al tumor de vejiga, como todos ustedes saben, toda patología tiene por lo general puede tener una etiología, tiene una anatomía patológica, tiene un cuadro clínico, tiene una forma de diagnóstico y las distintas formas de tratamiento. Entonces, básicamente, vamos a seguir un poco este algoritmo de secuencia para ver de qué manera podemos saber algo más del tumor de vejiga. Lógicamente, acá lo que vamos a dar es una aproximación. Lo demás está escrito en todos los libros a los cuales ustedes pueden tener acceso. Básicamente lo que tenemos que saber es que los tumores de vejiga en el 95% se van a originar a nivel del urotelio, es decir, el urotelio es todo aquel epitelio transicional que va a recubrir desde los cálices, la pelvis, el uréter, la vejiga y la uretra. Básicamente los tumores más frecuentes del urotelio se localizan en la vejiga. Los tumores de vía excretora, es decir, los tumores que involucran a los cálices o la pelvis, es entre el 1 y el 5% de los casos, es decir, que son de muy baja frecuencia. Las generalidades que tenemos que saber, más o menos cuando nosotros encontramos con algún paciente que sospechamos que tiene un tumor de vejiga, sabemos que va a ser más frecuente en hombres, que es más frecuente la edad de presentación entre los 60 y los 70 años, y que hay alguna relación, en algunos casos bastante directa, como en el caso del cigarrillo, todas aquellas ocupaciones o profesiones que trabajen con colorantes, anilínicos, aminas aromáticas, benzina, etc. Fundamentalmente esto se ve en aquellos trabajadores, sobre todo los que trabajan en chapería, pintura, etcétera, que están en contacto con estos tóxicos. En algunos casos el abuso de la fenacetina, si bien es un analgésico que hoy no se utiliza, pero está dentro de los casos que pueden en el exceso de este analgésico producir o favorecer al desarrollo de un carcinoma de células transicionales. La cititis crónica o la litiasis, la presencia de litiasis vesical, en algunos casos puede favorecer a producir un tipo de carcinoma, que es un carcinoma ya no de células transicionales, sí de células pavimentosas. Esto en nuestro país no existe, la filariasis, pero es muy común en el Medio Oriente, en Egipto sobre todo, la presencia de un parásito que es el Schistosoma hematobium, que se va a localizar a nivel de la vejiga y en el transcurso de los años favorece a desarrollar cáncer de vejiga. La radioterapia pelviana en aquellos pacientes que han sido irradiados por un cáncer de testículo, por una patología ginecológica, etc., o intestinal, puede llegar a favorecer en el transcurso de los 4 o 5 años posteriores de haber hecho la radioterapia a desarrollar un cáncer de vejiga. Dentro de los medicamentos oncológicos, la ciclofosfamida es el que más frecuentemente ha desarrollado la predisposición a un cáncer de vejiga. Y por supuesto toda la presencia de oncogénesis, la alteración de los genes supresores tumorales, en particular el gen TP53. No es que esto siempre esté presente en los pacientes que tienen cáncer de vejiga, pero uno tiene que sospecharlo ante el antecedente de la presencia de alguna de estas náuseas. Bien. Lo otro que es importante que nosotros tenemos que saber es que en el cáncer de vejiga lo más importante a definir cuando hacemos el diagnóstico es si es un cáncer superficial o es un cáncer profundo. Hablamos del cáncer superficial cuando está localizado en el urotelio, la capa a nivel del corio, pero que no llega a infiltrar la capa muscular. Cuando infiltra la capa muscular ya estamos hablando que es un carcinoma profundo. Esto a modo de recordatorio. Recordar que la vejiga tiene el urotelio, que son de células transicionales, una lámina propia y una capa muscular que es el famoso músculo de Trusova. Esto es importante para hacer el diagnóstico histopatológico de este tipo de tumores. Bien.
Histológicamente dijimos que el carcinoma hereditario por lejos es más frecuente. En segundo lugar va a estar el carcinoma escamoso, los adenocarcinomas que son menos del 2%, los sarcomas, realmente son leiomyosarcomas que van a desarrollar a nivel del músculo del cruzor, los carcinomas de células pequeñas, muy similar al carcinoma del pulmón. Esto está mal, no es mayor del 1%, sino que es menor del 1%, es una variable dentro de estos carcinomas indiferenciados. Y existen lesiones precursoras como la hiperplasia o la atipía o la displasia de la mucosa que pueden en algunos momentos favorecer al desarrollo de esta patología. Bien, ¿cuáles son los síntomas y signos más frecuentes que tenemos que tener en cuenta cuando un paciente cuál va a ser su forma de presentación clínica? La hematuria siempre va a estar presente, ya sea macro o microscópica. La microscópica va a estar presente en el 100% de los casos. Generalmente estas hematurias son asintomáticas, a excepción que esté infiltrado el músculo del cruzor. Estas hematurias pueden ser intermitentes, es decir, que pueden aparecer ahora y tal vez pasar meses o años hasta volver a repetirlas. Pueden a veces tener la presencia de coágulos. Esto también es importante para poder, ante un paciente que consulta, que a veces sospechar que un paciente que tiene una presencia de coágulos puede llegar a agravar este cuadro con una retención aguda por la presencia de coágulos que actúan como fenómeno obstructivo. Los síntomas urinarios del tracto inferior, generalmente los que están frecuentes, sobre todo cuando hay infiltración del músculo o cuando hay un carcinoma in situ, es los síntomas irritativos. El paciente tiene urgencia, tiene polaquiuria, tiene nocturia, tiene una urgencia miccional. Y este término que es estranguria, que tal vez nunca lo habrán escuchado nombrar, pero es el dolor vesical. El paciente siente dolor urente, intenso a nivel de la vejiga, que puede o no acompañarse con dolor a la micción. Pero este signo, cuando está presente, es porque estamos casi con seguridad ante la presencia de un cáncer avanzado que ha infiltrado el músculo vesical. Esto de asintomática también es muy importante que lo tengan en cuenta, porque un paciente que tenga una hematuria, que puede tener coágulos, pero tiene ardor, polaquiuria, y puede ser una simple cistitis, pero el hecho de que sea asintomático, eso llévenselo presente. Una hematuria microscópica que está totalmente asintomática no se tiene que ir del consultorio de ustedes sin una ecografía por lo menos renovesical hecha, porque puede ser el único signo que tenga presente este paciente y no tener ningún otro síntoma asociado. Como dijimos antes, a veces puede debutar un paciente que consulta por una retención aguda por coágulos, un paciente que hace una hematuria franca con coágulos puede dar lugar a una retención aguda. Y otra forma de presentación menos frecuente, pero que a veces puede debutar, es cuando hay invasión del trígono. ¿Se acuerdan del trígono que tiene una barra interureteral? Están los meatos ureterales. Cuando hay un tumor que va a infiltrar este trígono, puede dar, si infiltra los dos meatos, puede dar una obstrucción, una ureterohidronefrosis de uno de los riñones, o si infiltra los dos, puede llegar a producir una anuria obstructiva por obstrucción a este nivel. Bien. Cuando sospechamos que un paciente nos consulta por alguno de estos síntomas, generalmente, lógicamente que primero vamos a hacer un examen físico en un paciente que tiene una hematuria. Si es un hombre, le vamos a hacer un tacto rectal, le vamos a palpar el hipogastrio. Tenemos que descartar que a veces el paciente no tenga otra patología, que no sea un tumor de vejiga. Pero yendo específicamente al tema de hoy, es que en un paciente que a ustedes los consulta por una hematuria, como yo le dije, lo primero que hay que hacerle es una ecografía reno-vesical. ¿Qué nos puede mostrar la ecografía? Como en este caso, puede llegar a mostrarnos una imagen vegetante a nivel en este momento está localizado a nivel del piso de la vejiga, pero puede estar en cualquiera de las paredes, puede estar en la cúpula, puede ser una lesión única o puede tener varias lesiones papilares. Porque muchas veces lo que está enfermo es todo el urotelio y no una sola zona de la vejiga. ¿Qué va a pasar si nosotros tenemos
¿qué otra conducta tenemos que tomar cuando tenemos una hematuria y por ahí a veces le hacemos la ecografía y la ecografía no nos demuestra ninguna imagen sospechosa de pólipo de vejiga? Sí o sí le tenemos que hacer una cistoscopía. Una cistoscopía es colocar un endoscopio a través de la uretra y mirar todas las paredes de la vejiga. Y en estos casos podemos ver que estas lesiones papilares o sésiles muchas veces puede que en los métodos diagnósticos más comunes como la ecografía no aparezcan. Entonces ese paciente con la endoscopía le hacemos el diagnóstico de una sospecha de una lesión papilar, que es característico este aspecto de frambuesa, color vegetante, muy similar a veces a la mucosa normal de la vejiga. En algunas oportunidades, si bien esto ya cayó en desuso, pero si alguna vez alguien está en un lugar donde no puede tener un ecógrafo, no puede tener acceso al método de diagnóstico, el urograma excretor, que es un viejo estudio, pero que se sigue realizando. ¿Recuerdan el urograma? Es una angiografía endovenosa, donde se le va a inyectar yodo al paciente, se van a ir haciendo radiografías seriadas, donde vamos a ver que filtra el riñón, vemos cómo se tiñen los uréteres con la sustancia de contraste, y en la vejiga podemos ver imágenes de falta de relleno que nos van a hacer sospechar la presencia de un tumor de vejiga. Bien, ¿cuál es la conducta que vamos a tener ante este paciente o este paciente o este paciente? Esto lo dejamos para después. Yendo un poco a la tomografía, hoy en día si uno quiere pedir de entrada una tomografía en un paciente que tiene una hematuria, se puede pedir de entrada una tomografía y no una ecografía. Siempre la ecografía, todo método que nosotros usemos radiológico, siempre tiene que ser con contraste. En este caso se utiliza el yodo. Si el paciente es alérgico al yodo o tiene una insuficiencia renal, tendremos que pedir una resonancia con gadolinio, porque si tiene una urea por encima de 60 o una creatinina por encima de sus valores normales, está contraindicado hacer un estudio con sustancia de contraste iodado. Podemos encontrar también imágenes de falta de relleno a nivel de la vejiga, lo cual nos va a hacer sospechar que eso, hasta que se demuestre lo contrario, es un cáncer de vejiga. Hasta ahora todo lo que tenemos son diagnósticos por imagen. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con estos pacientes? El paso siguiente es hacer una resección transuretral de toda la lesión. Esto a veces es común que en un examen le pregunte ¿y qué hace? Y le hago una función guiada bajo TAC, o le saco un pedacito de la célula y lo mando a analizar. Eso, en los cánceres de vejiga, eso no se hace. Acá la indicación es hacer una resección transuretral. Una resección es esto que ustedes ven acá, es un alza que está conectado a un electrobisturí que va a permitir hacer el corte y la coagulación de esa lesión. Y el corte es total de esta lesión. Yo no voy a sacar un pedacito de acá. Le voy a hacer un corte hasta llegar incluso a ver la fibra muscular del detrusor. Esto es fundamental porque es lo que va a definir, cuando yo le mande esto al patólogo, me va a decir si está infiltrado la capa muscular o no está infiltrada, que el tumor llega hasta el córnea. Y eso define el pronóstico y el tratamiento del paciente. Gracias a Dios, el 90% de los tumores son superficiales, es decir, no va a estar involucrado el músculo detrusor. También esto que se observa acá, que es un mapeo biópsico, como dijimos que es una enfermedad del urotelio, a veces podemos ver que la única lesión vegetante es esta, pero puede haber lesiones microscópicas que no las vemos. Entonces la indicación es hacer un mapeo, es decir, se sacan muestras a ciego del resto de la pared de la vejiga y se van a mandar a analizar por separado de esta lesión. ¿Qué nos va a decir el patólogo? Como dijimos acá, es muy importante tener en cuenta el grado de diferenciación celular que tengan estos y el grado de invasión. El cáncer invasivo del músculo, como dijimos, está en el 90% de los pacientes.
¿Qué es lo que va a definir? Que el cáncer va a llegar hasta la submucosa, pero no va a llegar nunca hasta el músculo detrusor. Podemos encontrar a veces estas lesiones asociadas a un carcinoma in situ. La presencia de carcinoma in situ en la anatomía patológica nos habla que este tumor es altamente agresivo. Entonces, en este paciente que tenga un carcinoma in situ, tenemos que tener mucho más cuidado en su seguimiento y en su tratamiento, porque estos se consideran que son precursores de un cáncer invasor. El carcinoma in situ es una lesión plana, que no se ve en la citoscopía. Es una lesión que apenas es muy parecida al urotelio, pero tiene una gran diferenciación celular. Lógicamente que el patólogo nos va a decir el grado. Fundamentalmente hoy se divide, antes eran grado 1, 2 o 3, de acuerdo al grado de diferenciación. Hoy se lo divide en carcinomas de bajo grado o de alto grado. ¿Qué va a definir eso? La diferencia de mitosis o grados de atipía que tengan esas células. Los de alto grado, lógicamente que estos son de un pronóstico más reservado y a los cuales uno le tiene que llevar mucho más el apunte, darle más importancia que a un carcinoma de bajo grado. Y como dijimos antes, pueden ser multifocales, no siempre pueden estar lesionados en una sola pared vesical. Bien. Acá me infiltra músculo. En cambio, el otro dato que nos puede mandar el patólogo cuando nosotros mandamos toda esa resección, nos puede decir que puede estar invadido el músculo, que puede estar invadido las capas más superficiales o puede estar invadida todas las capas profundas, incluso localizarse en la grasa arteriovesical. Estos tumores son del peor pronóstico, generalmente van a tener un 40% cuando ya lo detectamos, pueden tener adenopatía a nivel de los ganglios ileoobstetráticos, a nivel de los ganglios pélvicos. Y la conducta terapéutica y el pronóstico va a ser totalmente diferente a los carcinomas superficiales. ¿Por qué? Porque en un carcinoma superficial, está por acá, esto no lo vamos a decir, están todos los libros, son presentaciones muy densas, pesadas, pero bueno, sepan que todo aquello el famoso TNM, que está prácticamente se utiliza para toda patología tumoral. En este caso el T va a ser la invasión local, donde va a estar afectado el urotelio, la lámina propia, la capa muscular, la capa perivesical, o el T4 cuando se infiltra la próstata y la vesícula seminal. Esta es otra clasificación, más sencilla y más fácil. A, B, B1 y B2 y C cuando ya están infiltradas todas las capas musculares. Para que la sepan, no nos vamos a explayar mucho más sobre esto porque es muy tedioso. Pero sí sepan que ante un paciente que yo le hice una resección endoscópica, me viene que es un carcinoma superficial, como en este caso, yo al resecar toda la lesión y sé que la capa muscular está libre, ese paciente ya está tratado. Ya no hay que hacerle más tratamiento. Ese paciente no va a ir ni a quimioterapia ni a radioterapia. La curación fue con la resección endoscópica. Eso es importante que lo sepan para que después en el examen no digan que le van a hacer quimio, le van a sacar la vejiga. Ahora, estos tumores superficiales tienen una característica, que tienen un alto índice de recidiva. Es decir, que yo le resequé esa lesión, pero me puede aparecer dentro de 3, 4, 5, 6 meses o al año con otra lesión papilar en otro lugar del urotelio. Entonces, para evitar esta recurrencia, es que tenemos que hacer alguna quimioterapia endovesical o inmunoterapia endovesical. ¿Esto qué es? Es colocar con una sonda vesical, con un catéter, se le inyecta en este caso, se le puede inyectar OBCG, el bacilo de la tuberculosis, que es una preparación especial de 120 miligramos que se utiliza adentro de la vejiga, actuaría como un estimulante inmunológico del urotelio, evitando que digamos,
ese estímulo inmunológico eliminaría los probables nuevas células tumorales que pueda tener la vejiga. Otras veces podemos utilizar alguna quimioterapia endovesical. Mitomicina C, hoy es la más usada, la diramicina y la tiotepa se han dejado de usar porque producían una fibrosis del músculo detrusor muy importante y estos pacientes terminaban teniendo una vejiga totalmente retraída y a veces había que sacarle la vejiga, quedaba una vejiga que era de muy escasa capacidad, lo cual no le permitía al paciente tener una micción normal. Esto ¿cómo se hace? Se coloca la sondita, se inyecta la droga, se le saca la sondita, el paciente se va a su casa, tiene que aguantar 2 horas a cualquiera de estos agentes dentro de su vejiga y después orinar. Esto no es una terapia sistémica. Existen distintos protocolos, se pueden hacer instilaciones mensuales, semanales, durante 6 meses, durante un año. No es importante. Sepan que es importante que un tumor superficial de vejiga tiene estas posibilidades de tratamiento. Los controles de estos pacientes durante 5 años le seguimos haciendo citoscopías periódicas, el primer año cada 3-4 meses, el segundo cada 6 meses, después una vez por año, para tener la certeza de que realmente la medicación dio resultado y que no aparezca una recidiva. Bien. ¿Qué vamos a hacer si el paciente... Si la biopsia me dijo que está infiltrado el músculo, yo ahí ya sí voy a cambiar mi algoritmo de estudio. Sí o sí lo tengo que estadificar. Como todo cáncer, uno sabe que tiene que decir, este es un cáncer que está avanzado, o está localizado, está tocando nada más que el músculo detrusor, tiene adenopatía, tiene invasión del hígado, tiene invasión de los vasos ilíacos, etc. Entonces, nosotros sabemos que la inmensa mayoría va a ir desde el músculo detrusor, va a infiltrar los ganglios ilioturotrices, después los ganglios ilíacos y va a seguir por toda la cadena hasta llegar al pulmón y hueso. Entonces, sí o sí, yo le voy a tener que hacer una tomografía axial computada para poder estadificar, porque me va a mostrar si tiene adenopatías y a su vez me va a demostrar, como en estos casos, que acá ya está infiltrado el músculo, porque lo más seguro que mi resección no va a ser completa, porque yo reseco y me voy a fuera de la vejiga, termino perforando la vejiga. Entonces, esto me va a confirmar que la biopsia me dice que infiltra el músculo y esta tomografía me dice que todavía está infiltrada la pared, que es un carcinoma profundo. Y en estos casos, el tratamiento va a ser distinto. Estos tratamientos van a ser mucho más agresivos. Uno de ellos es la cistectomía radical. Cistectomía quiere decir sacar vejiga, y hacer una frenectomía, analizar toda esta cadena de ganglionales que dijimos que pueden estar involucradas. Y bueno, esto no es para que hagamos una clase de técnica quirúrgica, pero sepan que cuando uno saca la vejiga, los uréteres a algún lado los tenemos que llevar. Entonces a veces podemos hacer neovejiga con conductos ileales, a veces podemos derivarla al sigmoide y el paciente orina y defeca por el mismo lugar. Esto a veces con este hilo, a veces podemos atomosarlo a la uretra. Y si no, tenemos que hacer a veces una ileostomía cutánea, abocar el hilio a la piel, digamos los uréteres al hilio y el hilio a la piel, y de esa manera el paciente queda con un débito continuo de orina, con una bolsa de urostomía en forma permanente. Otro tratamiento que a veces se puede hacer si uno quiere preservar la vejiga son los tratamientos de quimioterapia asociado a radioterapia. Estos tratamientos generalmente se utilizan cuando un tumor bastante chico, que está bastante localizado, que la resección fue profunda y donde uno prácticamente pudo extirpar casi el 90% del tumor. Entonces, estos tratamientos a veces pueden dar resultados. La cistectomía parcial, sepan que no es muy utilizada porque únicamente podemos sacar la cúpula de la vejiga. No podemos sacar todo el trígono. La cistectomía parcial es resecar la pared muscular de la vejiga
que pase por márgenes sanos, es decir, que tenemos que estar seguros de que no tenemos más que un tumor localizado en esa zona. Bien, estas son las distintas drogas que se utilizan, son bastante agresivas, las quimioterapias para la preservación de la vejiga, pero los tratamientos son combinados. Bueno, esto fue todo. Más rápido que no. ¿Dudas o preguntas que tengan? Digamos, en la parte urológica, en lo que es patología oncológica, en urología tenemos en primer lugar los cánceres de riñón, en segundo lugar los cánceres a nivel del cuerpo debe ser el 1% de los cánceres. No es tan frecuente, no es un cáncer, dentro del tumor urológico es el tercero